Muy buenas noches. Continuando con el ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, mi nombre es Angélica Pozo. Soy especialista en estudios de proyectos de inversión, justamente en el marco del InvierteP. Y continuando con esa tercera parte, en realidad lo que es la parte del desarrollo de la formulación, sobre todo con la parte de contenido mínimo para proyectos de inversión de mediana y baja complejidad, estamos tocando esta tercera parte que teníamos pendiente, ¿no? Que es la parte de formulación. Así es que empecemos. ¿Cuál es la parte que vamos a tocar? Son dos puntos básicos que vamos a tocar en esta tercera unidad, en realidad lo que corresponde al análisis del horizonte de evaluación y al análisis de demanda de servicios. Vamos a ir tocando estas partes, dos partes muy fundamentales, justamente, y que vamos a ir detallando. ¿Qué papel juega cada uno de estos dos elementos muy importantes? Para empezar con el análisis del horizonte de evaluación, ¿a qué se refiere este horizonte de evaluación y por qué es importante? Básicamente, en esa tercera parte de la parte de formulación, justamente para el sustento técnico, es necesario identificar el periodo de tiempo que va a comprender la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. A decir verdad, tomando en cuenta identificar esta parte es sumamente importante para poder planificar. Es decir, que al momento de que se culmina el desarrollo de sustento técnico y se declara la viabilidad del proyecto, juntamente con la ficha 6B, al momento de que se declara viable ya pasa el proceso de inversión. Entonces se procede a hacer las siguientes labores, que es en la fase de inversión, que involucra el desarrollo del expediente técnico y la parte de obra. Entonces, justamente estos contenidos y este horizonte nos ayuda a planificar e identificar qué plazos y qué tiempos cada uno de estos procedimientos se va a tomar a consideración. Es por eso de la importancia del análisis de horizonte de evaluación. Entonces, acá se ha tocado partes claves, ¿no? Que las he sombreado, que las he pintado en rojo, que es el periodo de tiempo, es decir, el periodo de tiempo que nos va a tomar tanto, o sea, podría ser para la fase de ejecución, podría ser 1 año, podría ser 2 años o hasta 3. Va a depender mucho del tipo de envergadura de intervención que se va a hacer. Justamente también está subrayado en color rojo la parte de ejecución, y para la fase de funcionamiento, es decir, el periodo de tiempo que nos va a tomar, o mejor dicho, que va a tomar la parte de la operatividad del funcionamiento de la unidad productora, justamente ya sea por medio de una creación, la implementación de la misma, o por el mejoramiento de esta antes mencionada. Entonces, para la fase de ejecución, ¿qué debemos de identificar? Básicamente, ¿qué es lo que se quiere con la fase de ejecución? Primero que nada, tenemos que identificar el expediente técnico. El expediente técnico y los documentos equivalentes, ya sea estudios definitivos u otro tipo de contenidos que pueda ser asimilable al expediente técnico. Otro componente más que debemos considerar en la fase de ejecución es la ejecución física, es decir, el tiempo que nos va a tomar la obra, o ya inclusive no solamente la obra, sino también la adquisición de mobiliario, equipo o capacitaciones, o los componentes sociales que van a ir acompañados justamente con la implementación del proyecto. La consideración en esta fase es incluir el base, claro, los procesos que van a ir acompañados justamente para el desarrollo del expediente técnico o la ejecución física. Entonces, ¿qué tipo de, este lapso de tiempo, qué tipo de procedimientos? Básicamente los procesos de contratación, los permisos, las licencias que puedan dar las municipalidades u otras entidades, otras entidades que
tienen que dar autorizaciones justamente, ya sea para la ejecución de obra o para la implementación de los servicios y entre otros, ¿no? Que los vamos a ir detallando. Ahora, continuando con esto, ya vimos la parte de lo que es la fase de ejecución. Ahora, ¿qué se considera en la fase de funcionamiento? ¿Qué corresponde, no? Esta parte de funcionamiento tenemos que también identificar, es el tiempo esperado, ¿no? El cual la unidad productora brinda los servicios a la población beneficiaria. Es decir, hasta cuánto tiempo o cuánto va a ser su tiempo de vida útil, por decirlo así, de la unidad productora una vez con el mejoramiento o ya sea con la implementación de la misma, va a seguir brindando servicios de manera óptima a lo que se quiere esperar con el proyecto. Entonces, ese tiempo, ese plazo de funcionamiento generalmente es, bueno, según la guía metodológica, según que está publicado en la página web de MEF, recomiendan utilizar un horizonte de evaluación de 10 años, ¿no? Sin considerar el tiempo o el periodo que toma la parte de ejecución. Entonces, solamente para la fase de funcionamiento se recomienda utilizar 10 años. Ojo que ese tipo de, o sea, se recomienda si en caso no se tiene uno establecido por el sector, ya sea por experiencias anteriores. Puede ser más. Todo depende de la tipología del proyecto. Entonces, en resumen, podemos decir que el horizonte de evaluación es igual a la fase de ejecución, o sea, el tiempo que nos va a tomar para ejecutar, más la fase de funcionamiento. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de aquí, vamos a proceder a ver un ejemplo que me parece muy completo en realidad, en lo que es el análisis del horizonte de evaluación. A ver, 2011, que es la que es vigente, la que es vigente, de la guía metodológica de proyectos de inversión del sector turismo. Mire, si nos ponemos a observar bien en este horizonte de evaluación, ha tomado muchos, o sea, no solamente a detalle lo ha descrito qué es lo que se quiere identificar en todo horizonte de evaluación, acá han considerado desde el desarrollo de los términos de referencia, los famosos TDR, como pueden ver, lo han considerado acá que el diseño va a ser de un mes. Luego, el proceso de contratación aproximadamente les tome 3 meses. La elaboración misma del expediente técnico. El proceso de contratación de obra de entes. Y considerando acá luego la fase de inversión, que es y acá consideran la ejecución de la obra y la recepción de la misma. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los siguientes pasos justamente para la implementación del proyecto lo están poniendo, inclusive hacer contratación e inclusive están incluyendo la suscripción de convenios. O sea, a nivel de detalle no se les escapa nada acá en lo que es el proceso del horizonte, este periodo de ejecución. ¿Por qué lo consideran cero? ¿Por qué periodo cero? Justamente también para en esta parte de aquí, dicen que en la fase de ejecución, bueno, no dicen, bueno, unos dicen porque comúnmente le dicen el año cero, pero es entre comillas un decir, porque ¿por qué le consideran el cero? Porque acá no empieza a operar la unidad productora. Acá todavía está en un proceso de ejecución, un proceso de hacer actividades de contratación justamente para realizar la intervención. Acá ahorita, en este momento, no está funcionando el proyecto, no está comenzando a brindar los servicios. Entonces, de esta forma todavía no podemos identificar los beneficios y los costos
de operación y mantenimiento que traerá consigo justamente la implementación del proyecto. O sea, acá todavía los beneficiarios no reciben el servicio, aún no. Está en proceso de ejecución, en proceso de contratación, en proceso de suscripciones de convenios. En realidad, acá en esta fase todavía no se recepcionan los beneficios del proyecto. Por eso se considera un periodo cero. Entonces, una vez que ya se concluye eso de ejecución, ya sea de obras, de capacitación, promoción, difusión, acá en el periodo, en el año 1, ya se comienza con el funcionamiento del proyecto. En este caso ya el proyecto se ejecutó, ya se entregó y ya se comienza a operar. Es decir, la población beneficiaria ya comienza a recibir todas las bondades y todos los servicios que requerían con la unidad productora. Entonces, justamente con la generación de beneficios, acá en el sector turismo lo consideran como 10 años, entonces acá ya se procede a evaluar todo lo que es el análisis de beneficios sociales que se va a retribuir el proyecto. Justamente en esta fase de posinversión, acá también se evalúa lo que son los costos de operación y mantenimiento, ya sea de la infraestructura y el equipamiento. Si se dan cuenta aquí, acá los está considerando antes del año 1, justamente porque acá de obra y la parte de lo que es equipamiento, que son conservación, protección de uso. Entonces, en realidad, y de acá ya están viendo lo que son los costos de una inversión, pero eso no quiere decir que aún se tenga por completo la ejecución del proyecto, porque falta el componente 3, que es la parte de la capacitación y promoción y difusión, que podría ser, consideran tan, digamos, relevante, pero sí, si lo queremos a partir del año 1 considerar nuestros beneficios sociales, tienen que estar completos y ejecutados y entregados todos los componentes físicos, o sean de obra, o sean componentes. Procedemos a la siguiente, que es con respecto al análisis de la demanda. Bueno, una vez que ya hemos tenido claro a lo que corresponde a lo que es la evaluación el análisis de evaluación, el horizonte de evaluación, procedemos ya con el análisis de la demanda. Es decir, ya identificamos nuestra planificación y la fase de funcionamiento de nuestro proyecto. Pero una vez identificado eso, tenemos que también identificar cómo está el mercado. ¿Y cómo identificamos el mercado? A través de nuestro análisis de oferta y nuestro análisis de demanda. Entonces empezará la necesidad de bienes o servicios. Acá yo lo estoy resaltando en rojo porque me parecen palabras clave para poder entender qué es lo que se quiere entender por demanda. Es cierto, la necesidad se divide en lo que son en bienes o servicios. Justamente de quién lo está requiriendo la población, ¿no? En un tiempo determinado. Entonces hay que tomar en cuenta que los bienes y servicios a quienes son requeridos, quienes son demandados de la misma población, la cantidad y la calidad del servicio que se quiere cuantificar. Ahora, el bien o servicio que se proporcionará en la fase de funcionamiento y su unidad de medida. Bueno, entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? 3 puntos importantes, ¿no? Que bien,
Primero que nada, el tipo de bien o servicio que se va a proporcionar en la fase de funcionamiento. Es decir, una vez ya ejecutado y empieza a la fase de funcionamiento, cuando los beneficiarios comiencen a recibir las bondades del proyecto, hay que identificar qué tipo de bien o servicio va a empezar a ofrecerse por parte de la unidad productora. Ya sean servicios educativos, sean servicios de salud, o de repente son servicios de agua, alcantarillado, servicios de energía eléctrica. Es necesario identificar y mapear qué tipo de servicio o bien va a recibir la población. Entonces, la tenemos que identificar qué tipo de bienes o servicio y su unidad de medida. Otro de los puntos importantes que es necesario identificar es la población demandante potencial. O sea, qué factores explican la demanda o no demanda de los bienes y servicios. Es decir, si bien es cierto, hay un grupo de la población, en este caso demandante, que requiere los servicios, va a haber otro grupo que quizás no tengan conocimiento y requieran de estos servicios o que no se haya mapeado dentro de este grupo de la población demandante y que con la implementación del proyecto se adhieran. Por ejemplo, digamos que en el caso de los servicios de salud, por ejemplo, se considera, hay un grupo de personas que sí consideran atenderse a un centro de salud y no recurrir a los curanderos, por decir, por tipo de ideología, costumbres, pero con respecto a cuando uno lleva el servicio de salud, se implementa un nuevo centro de salud, y se comienza a difundir de la importancia de repente de atenderse un chequeo mensual o de repente las vacunas. Entonces, de alguna manera, las personas que consideraban por idiosincrasia, creían que no era necesario ir al centro de salud, sino ir a un curandero, ya recibir este tipo de información, ya los hace partícipes del proyecto. Entonces, vamos a irlo viendo más adelante con más ejemplos esta parte para que lo tengan más claro. El otro punto importante que es necesario para el análisis de la demanda es la disposición a pagar. ¿Por qué es importante? Porque también nos ayuda mucho a cuantificar los beneficios que puede atraer el proyecto. Es decir, en caso de proyectos que se van a implementar algún tipo de pago, tarifas, tasas, peajes, va a depender mucho de la naturaleza o la tipología del proyecto. Ahora, continuemos. La estimación de la demanda sin proyecto. Vamos a empezar a analizar la demanda sin proyecto y la demanda con proyecto. La demanda sin proyecto va a tener, vamos a tratar de detallarlo a más profundidad, porque si entendemos bien esta parte del análisis de la estimación de la demanda sin proyecto, la demanda con proyecto de alguna forma nos va a ayudar, se va a entender de manera más rápida si entendemos esta primera parte. Ya van a ver por qué. Para la estimación de la demanda sin proyecto, vamos a dividirla en 4 pasos, de acuerdo a la nueva normativa del invierno. El primer paso es la definición del bien o servicio y la unidad de medida, tal como lo vimos visto en la parte anterior, que puntos importantes. El segundo paso va a ser la estimación y la proyección. Esta parte de la población objetivo es un término nuevo justamente cuando el invierte que lo están aplicando. En el SNIC lo consideran como este nuevo lo están desarrollando, ¿no? Y el paso 3, la estimación de la demanda, y en el paso 4, la proyección de la demanda del proyecto. A ver, sigamos. Entonces, una vez ya identificado estos 4 pasos importantes, vamos a proceder a desarrollar cada una de ellas. En el paso 1, tenemos la definición del bien y o servicio y la unidad de medida.
Entonces, en este primer paso lo que tenemos que es identificar y caracterizar los bienes o servicios que va a brindar la unidad productora y que cuya demanda se estimará y se proyectará, así como la unidad de medida correspondiente. Por ejemplo, si se va a ampliar, acá puse un ejemplo que también lo van a encontrar en la guía metodológica, de más grandes rasgos, si se va a ampliar o se va a mejorar el servicio de agua potable, ¿no? El servicio que demandan los beneficiarios es agua potable. Este va a ser nuestro bien, ¿no? Lo que vamos a requerir. Y cuya unidad de medida se va a expresar en metros cúbicos por una unidad de tiempo. Entonces, es necesario tener claro la caracterización del bien o servicio que se va a demandar y que esto venga ya traducido o cuantificado en una unidad de medida. En este caso, metros cúbicos por una unidad de tiempo. Otro ejemplo que también que es clásico son en los proyectos de inversión del sector de educación, un proyecto educativo. En este caso, se va a demandar los servicios educativos por niveles, ¿no? Nivel primaria, secundaria e inicial. Entonces, acá lo que se caracteriza es el servicio educativo, cuya unidad de medida van a ser alumnos por año o matriculados por año, o matrículas por año, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, para poder nosotros proyectar y cuantificar nuestra demanda, es necesario identificar su unidad de medida. Ahora sigamos. Ya teniendo claro este primer paso, vamos a proceder al paso 2. El paso 2 básicamente es la estimación y la proyección de la población objetivo. Entonces, primero que nada, ¿cómo llegamos a la población objetivo? Vamos primero a hacer estos pasos esquemáticos en realidad. Primero, acá primero tenemos que identificar a la población total, es decir, a toda la población que está dentro del área de influencia. ¿Qué es el área de influencia? El área de influencia o ámbito de influencia es este espacio territorial donde la población se ve afectada por un problema que ha sido, por un problema que se ha ido identificando justamente con el diseño del diagnóstico, que ya lo vimos en sesiones anteriores. Una vez identificado esta población total que se ubica en el área de influencia, vamos a desagregarlo luego a la población de referencia. ¿Y qué es la población de referencia? La población de referencia son aquellos demandantes, ¿no?, que van a estar vinculados al objetivo del proyecto. Es decir, va a ser un porcentaje en realidad del total de la población del área de influencia que van a ser vinculados directamente con el objetivo. Es decir, digamos, si la población o la comunidad, una comunidad no sé, por ejemplo, San Genaro, por decirlo así, por llamarlo de esta forma, van a acceder a los servicios de agua y alcantarillado. Entonces, nuestra población de referencia va a ser toda esta población que está vinculada al objetivo, que accede. Pero, sin embargo, hay que tener cuidado de, justamente, la población de referencia nos da como un marco, pero también va a contar con un desagregado más para poder identificar quiénes sí van a verse beneficiados por el proyecto. O sea que hay que desmenuzar aún más. Con la población de referencia va a estar compuesto por la población sin el problema o que no manifiesten o no demanden justamente esta necesidad, y por la población que sí la demanda o que recibe el beneficio de una manera adecuada, tal como lo vemos aquí, ¿no? Entonces, aún así, aún teniendo claro esta población de demanda potencial que carece o que recibe el servicio de manera inadecuada, aún más lo tenemos que desagregar. ¿Cómo? A partir de la población de demanda potencial,
vamos a determinar la población demandante efectiva. Es decir, la cantidad de la población que efectivamente sí va a recibir el servicio y lo va a utilizar. Pero aún así, para ser más desagregado todavía de esta población demandante efectiva, tenemos a la población objetivo, que es decir, que mediante justamente ya a través de experiencias similares, probablemente evaluaciones de ex post, sí se puede identificar este porcentaje que no solamente se tiene la intención, sino también efectivamente sí se corrobora de que hay una población de que sí recibe al 100% los servicios o bienes justamente implementados por el proyecto. Generalmente, la población demandante efectiva y la población objetivo son los mismos. Justamente para el planteamiento de los estudios o los documentos técnicos o los centros técnicos, generalmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día no he visto, no es tan común en realidad justamente ver que se hagan a los proyectos de inversión, se les haga evaluaciones post, que debería, a fin de monitorear si efectivamente el porcentaje que población está recibiendo los servicios y los bienes justamente que generan los proyectos, para poder justamente mapear esta población objetivo, ¿no? Y creo que al fin y al cabo, creo que el invierte es lo que ellos quieren es eso, ¿no? Que no solamente se quede en ejecución y que ahí muera, sino hacer una evaluación ex post. Es por eso que acá está originándose la población objetivo. Bien, sigamos. Ahora, unos ejemplos justamente del paso 2 para que quede más claro luego de esta explicación de este gráfico, porque se ha ido desmenuzando para poder estimar la demanda, la población objetivo. Ha sido necesario desmenuzar de lo que es la población total, que está dentro del ámbito de influencia, la población de referencia, la población demandante potencial, efectiva, y por último la población objetivo. Entonces acá vamos a detallar unos ejemplos, bueno, uno en realidad que me parece muy sencillo, más claro para poder entenderlo esta parte. A ver, primero que nada, el servicio educativo, que es en realidad un clásico, pero me parece súper dinámico, más entendible, más fácil de entender. Primero que nada, el servicio. El servicio de educación básica regular primaria. Entonces, ya tenemos identificado que es un servicio y que es básica, es el servicio de educación básica nivel primario. Ya tenemos caracterizado qué tipo de servicio es. Entonces, ya tenemos mapeado el servicio. Primero que nada, identificar la población total, es decir, la población que está dentro del ámbito de influencia o el área de influencia, que es la población. Ahora, siguiendo. Con la población de referencia, ahora la población de referencia, de la población total se va a sacar esta población de referencia, es decir, la población en edad escolar entre 6 y 11 años de la localidad de San Sebastián. Como pueden apreciar, ya se ha ido desagregando una porción, que no van a ser todos los pobladores, sino solamente los que están entre los 6 y 11 años de edad. Entonces seguimos desagregando aún más con la población demandante potencial, que es la población en edad escolar que no recibe los servicios educativos o los recibe de una forma inadecuada en la localidad de San Sebastián. Entonces, de esa porción de esta edad de niños de 6 a 11 años, se va a desagregar otra porción más de este grupo, justamente que están en edad escolar y que no reciben los servicios educativos, o si es que la reciben de una manera inadecuada. Entonces ahí se está sacando un porcentaje. Entonces, aún desmenuzando más
con la población demandante efectiva, justamente de este grupo de población en edad escolar que recibe o no recibe, o que no recibe y que recibe, y si es que recibe de manera inadecuada, ¿no? Solicita los servicios con condiciones de calidad. Es decir, que acá ya esta población sí está, los que no reciben y los que reciben no están contentos con los servicios y ellos lo requieren, lo están demandando, ¿no? Y aún más, desagregando aún más de la población objetivo, ¿no? La población demandante efectiva se saca un porcentaje que es la población objetivo, que es el porcentaje de la población demandante efectiva que el proyecto atenderá con servicios de educación básica regular. ¿Y cuál es la unidad de medida? El número de alumnos matriculados al año. Entonces, si vamos yendo como dice, seccionando cada uno de estos, ya podremos tener identificado cuál es nuestra población objetivo y poder mapear y cuantificar la cantidad de población y proyectarla también. Van a ser beneficiadas a lo largo del horizonte de los 10 años correspondiente al funcionamiento y que van a recibir los servicios adecuados. El paso 3 es la estimación de la demanda. Entonces, para la estimación de la demanda, luego de ver este ejemplo, de haber ya identificado la población objetivo, es necesario proceder con la estimación de la demanda sin proyecto. ¿Y cómo lo obtenemos? Para eso necesitamos identificar los ratios de concentración. Este término de ratio de concentración lo están aplicando con el invierte. En el SNIP no había ese término de ratios de concentración, pero ya lo estamos poniendo de una manera más técnica. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que requieren un demandante en un periodo determinado. Básicamente es como la unidad de medida demandada, ¿no? Que ha sido demandada, ya sea por un demandante. ¿Cómo lo cuantifican eso? Por ejemplo, el volumen de agua por hectárea para proyectos de infraestructura de riego, ¿no? Entonces acá estamos viendo el volumen de agua, ya sea, no sé, son 10 metros cúbicos por hectárea, ¿no? ¿Qué cantidad cuantificada se va a requerir, ¿no? Para los regadíos por cada hectárea? Hay una unidad de medida, ¿no? ¿Qué cantidad de demanda? El otro es el número de atenciones de salud por demandante para proyectos de salud. Número de atenciones de salud por demandante. Por ejemplo, digamos una mujer embarazada, ¿con cuánto sería? Que ella reciba 4 atenciones de salud al mes, probablemente, ¿no? Por decirlo, por un ejemplo. O un infante, ¿no? Hay que irlo de acuerdo al tipo de demandante, de acuerdo al tipo de servicio, se va a ir identificando la cantidad, o mejor dicho, la unidad de medida, ¿no? Pero con una cantidad acompañada. Es decir, ya sea, por ejemplo, en un poblador o una vivienda, un hogar, que demande el servicio de agua, digamos, de 100 metros cúbicos de agua por día. Entonces, es en promedio que toda la población, que por hogares, ¿no? Cada hogar está demandando 100 metros cúbicos. Entonces ya le están poniendo un número, lo estás cuantificando. Aparte de la unidad de medida, ya le estás poniendo un número acompañado a qué cantidad. Pero va a depender del tipo de proyecto, va a depender del ámbito, de influencia, del contexto, de la situación que se presente, ¿no? Ahora, para eso, para estimar el año, o sea, para estimar las demandas, entonces se va a poner la demanda en un año T, o sea, para que se pueda proyectar en un año 1, por ejemplo, la población objetivo de ese año por el radio de concentración. Y que vamos a ir viendo acá, una vez identificado eso, ya podemos cuantificar, ya sea del año 1 o hasta el año 10, cuál va a ser nuestra demanda, ¿no? Que va a ser, digamos, en el año 10 nuestra población objetivo
que sea de 1000 por la cantidad de ratio de concentración. Digamos, por el número de atenciones del demandante para 100 o de 1000 madres gestantes por 4 atenciones al año, o 4 atenciones al mes. 4 por 40 o por 9 meses, ¿no? Entonces de ahí vamos a ir proyectando y cuantificando cuál va a ser nuestra demanda por año. Sigamos. Con el paso 4 ya va a ser más sencillo, porque como ya tenemos identificado nuestra fórmula, o ya tenemos aterrizado la población objetivo con su ratio de concentración, se procede a proyectar. Este paso 4 ya es más sencillo porque ya tenemos considerado, ya tenemos identificado nuestro paso 2, que es la población objetivo y los ratios de concentración. Y a partir de ello ya procedemos a proyectar. Entonces, acá, por lo que tenemos que proyectar, la proyección de la población objetivo va a depender mucho de repente de la tasa de crecimiento poblacional, o de repente con la parte historial, de repente digamos, en matriculados los últimos 5 años de niños de nivel primaria, también se les puede hallar una tasa de crecimiento a nivel de matrículas con el historial y se proyecta. Y en casos de ratios de concentración, generalmente lo pueden asumir que se mantengan constantes durante el horizonte. Y de alguna manera con eso poder proyectar. Teniendo claro estos pasos, ahora procedemos con el análisis de la demanda con proyecto. Esta parte ya es más sencilla, por decirlo así, porque ya tenemos identificado nuestra demanda sin proyecto, ya lo tenemos mapeado. Entonces, acá solamente con la demanda con proyecto vamos a aplicar 3 pasos importantes. El primero es la recopilación de evidencias, del sustento, a través de nuestras encuestas, ¿no? Nuestro estudio de mercado, qué resultados nos van a arrojar, qué expectativas, qué disposición tiene la población beneficiaria al recibir estos beneficios del proyecto. Pero eso tiene que estar aterrizado en un estudio de mercado. Por eso es la recopilación de evidencia. El paso 2 es la definición de los cambios y de los determinantes de la demanda. ¿Qué cambios van a haber? Hay que también tener bien claro y los vamos a ir explicando más adelante. Y el paso 3 es la estimación y la proyección de la demanda con proyecto. Aquí ya es mucho más sencillo una vez identificado el paso 1 y el paso 2. Continuando. El paso 1, como ya lo mencioné, vamos a recopilar evidencia, ¿no? Entonces, acá se va a tener que identificar, se debe contar con una alta certidumbre acerca de los cambios que pueda generar la intervención sobre el comportamiento y la magnitud de la población demandante. Y los ratios de concentración o intensidad de uso, ¿no? Acá se puede indagar si el sector correspondiente ha establecido algún indicador. Claro, entonces acá tenemos que ver qué cambios pueden generar justamente la implementación del proyecto. Aquí hay sectores, digamos, ya establecidos, sobre todo en transporte. Ellos manejan, ¿cómo se llaman? Los proyectos de carretera, sobre todo. Ellos ya tienen identificado en realidad desde sus dimensiones, sus parámetros constructivos, lo tienen todo ya identificado, tienen sus fichas, ya tienen bastante expertise justamente en la implementación de estos proyectos, que ellos inclusive ya manejan que la implementación de una vía genera o crece en un 15, 10%, diciéndoles así un porcentaje, de que ya les genera un mayor incremento de influencia o de transitabilidad de vehículos, ¿no? Entonces, tener esos porcentajes ya ha sido determinado por
o casos similares, ya los tienen identificados algunos sectores. Entonces, si se tiene estas evidencias ya identificadas, inclusive que las tienen ya mapeadas por estudios anteriores o por evaluaciones ex post, ¿no? Que hayan sido con experiencias similares, ya es una evidencia de cuánto va a influir justamente una demanda con proyecto, en cuánto va a crecer. Entonces, una vez identificado este primer paso, pasamos al paso 2. El paso 2 va a ser la definición de cambios en los determinantes de la demanda. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué definición de cambios? Se refiere generalmente al incremento de la población efectiva. Así es. Ya identificamos en lo que es en la demanda sin proyecto una población efectiva determinada, pero justamente con la demanda con proyecto, esta población de demanda efectiva se va a incrementar. Por ejemplo, digamos que acá hay un proyecto de inversión de salud donde brindan atención de servicios de parto vertical. En el interior del país, en el sur del país sobre todo, los partos generalmente lo hacen en sus propias casas. El salón de comunidades, en la parte más alejada, la parte citadina, por decir así, en las comunidades. Ellos manejan esa costumbre ya ancestral de dar a luz en sus hogares, pero de pie. Entonces, no tienen esa costumbre de ir a un centro de salud a dar a luz, como es clásico, las mujeres echadas y comienzan a dar a luz ahí. Entonces, para ellos no es su costumbre. Entonces, si tú le pones un centro de salud y les dices, oye, la madre, ¿no? Señora, que se puede ir a atender ahí, no lo va a hacer porque no es parte de su idiosincrasia, no son parte de sus costumbres. Entonces, es una población en realidad que podría ser efectiva, pero con el proyecto, con la implementación del proyecto, con la sensibilización y decirle que mira, te vamos a dar este ambiente más adecuado, con un servicio con profesionales, vas a mantener tus mismas actividades, o sea, la misma tradición de darlo de pie, pero ante cualquier emergencia, incidente que pueda suceder, ahí están los médicos y todo. Entonces, dándole esa concientización, esa facilidad, la demanda efectiva sin proyecto que antes estaba se tenía antes de contar con el servicio, ahora con el nuevo servicio, esta población efectiva, de demanda efectiva, va a incrementarse. Entonces, este es un ejemplo clásico, ¿no? Justamente en qué tanto se puede incrementar, ¿no?, la población de demanda efectiva. Otro punto, otro cambio, que esta definición de cambio determinante de la demanda que es necesario identificar, es el incremento del ratio de concentración. Es decir, acá un ejemplo de carretera, ¿no? Un proyecto de carretera que ha mejorado, disminuye el tiempo de viaje, lo que permite a los transportistas realizar más viajes por día. Entonces, acá el ratio de intensidad, que antes era, digamos, por la misma demora, eran 2 viajes por día, con esta nueva mejora, ya, y la reducción de tiempo ya no va a ser necesariamente 2 viajes, pueden ser 4, pueden ser 5. ¿Se dan cuenta? Hay un número que ya está cuantificado con su unidad de medida, que esto se va a ir incrementando. Otro cambio también determinante para la demanda de un servicio es la cantidad requerida del bien y o servicio por usuario. Acá se consideró básicamente la mejora técnica de riego, es decir, cómo va a influir que su uso de agua sea más eficiente que demandarán los productos de cultivo. Claro, acá ya va a depender mucho del uso que le va a dar el usuario, ¿no? Entonces, al ver que la mejora técnica de riego es mucho mejor para sus cultivos, ya van a proceder a ampliar su área de cultivo, porque ya van a tener más acceso a este servicio, a este elemento vital.
Y justamente para irlo midiendo, ya con este proyecto, ya su requerimiento por área va a subir aún más. Va a haber un cambio ahí más notorio. Y por último, el paso 3. El paso 3, básicamente, una vez definidos estos cambios, ¿no? Estos indicadores que expresan la magnitud de estos cambios, se debe proyectar nuevamente. Entonces, nuestra población objetivo ya no va a ser, sin proyecto, ya no va a ser esa porción menos de la población demandante efectiva, sino ya va a cambiar en relación a ella, e inclusive hasta la población objetivo es igual a la población demandante efectiva. Esto lo vamos a ver ahora. Ya más claro con este gráfico, a ver si lo pueden visualizar ya más clarito. Acá la demanda con proyecto, se puede observar que la demanda, la población demandante efectiva va a ser un poco más con respecto a la demanda sin proyecto, por eso acá ya lo marqué en rojo, ¿no? Y que con la demanda con proyecto, nuestra población objetivo va a crecer y va a igualar a la demanda efectiva. Entonces aquí ya se va a mantener esta igualdad, que ya lo he mencionado antes, pero esto ya se va a ir alcanzando con la demanda con proyecto. ¿Cómo tenemos esto? Les dije con los parámetros identificados, ya sea por casuísticas, por experiencias similares. El sector ya lo tiene definido en algunos de ellos. La otra información, otro tipo de evidencia es a través de las encuestas, de repente con talleres de involucrados, con preguntas de expertos que también nos puedan apoyar, o que les puedan apoyar al levantamiento de información. Todo ese tipo de información, todo ese tipo de evidencias va a ser vital justamente para la identificación de la demanda, para su estimación y su proyección. Como pueden ver, es necesario ir desmenuzando cada una de estos tipos de información para poder llegar a la población objetivo y tener claro que a partir de ahí se puede estimar los beneficios sociales, que eso lo vamos a ir viendo para el desarrollo de nuestro documento técnico para el formato 6. Ahora, para el paso 3, justamente ya tenemos identificado el paso 1, el paso 2, ahora lo que es la parte más ya sencilla es proyectar, es la proyección de la demanda con proyecto. Pero una vez que ya hemos definido los cambios, ¿no? De los indicadores que expresan la magnitud de esos cambios, se debe proyectar nuevamente. Acá prácticamente en la proyección, acá ya se ve que la demanda de bienes y servicios ya se ha modificado el ratio de concentración, o la intensidad de uso, y por ende también, o la cantidad demandada, ¿no? por usuario. Entonces acá ya vamos a ver cómo va este indicador o esta cantidad demandada por usuario va a ir incrementándose en comparación con la demanda sin proyecto. Aquí les dejo todas las fuentes de información con las cuales yo me he basado para hacer esta presentación. Lo pueden picar, lo pueden bajar al método de que vean los PPTs, la guía ex ante del INVIERTE-P, que lo pueden encontrar en la página web del MEF. Asimismo, los anexos, los formatos, que es muy útil para poder hacer el diseño del documento técnico y los aplicativos. Bueno, muchísimas gracias. No veo preguntas. No hay preguntas aquí. A ver. Bueno, no hay preguntas, pero sin embargo, si es que las tienen, las pueden, las escriben, no hay ningún problema. Yo estaría al tanto de subsanarlas.
En todo caso, aquí también les dejo mi correo electrónico, mi email, mi LinkedIn, para cualquier consulta, alguna duda que les haya quedado con respecto a esta pequeña conferencia. Me pueden escribir. Por el LinkedIn podemos compartir información, actualización de las últimas publicaciones del MEF con respecto a lo que es el invierte. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Estamos en una próxima sesión el sábado de 4 a 5 de la tarde y los lunes, como hoy, de 10 a 11 de la noche. Gracias por atender a la conferencia de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, así es que hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.